Bienvenidos a su podcast Villa Colombia con el invitado hoy, Julián el Politólogo, concejal por Alianza Verde de la ciudad de Manizales. ¿Qué va, mi hermano? ¿Bien o qué? Todo bien, ¿vos qué, Sebas? ¿Cómo va todo? Bien, bien en lo que cabe. Cuéntanos un poquito de usted. Bueno, pues yo les cuento que soy politólogo, como vos lo acabas de decir, soy normalista superior. Yo me gradué de la Normal Superior de Manizales en el 2006. Después fui a hacer mi carrera como politólogo en la Universidad Autónoma de Manizales. Después hice una maestría en desarrollo y planificación. Empecé un doctorado en Argentina, en Buenos Aires, pero pues obviamente la política ha sido más fuerte que en muchos casos la academia. Yo soy un profesor universitario que le encanta la política, que quiere dedicarse a esto, que quiere dignificar la política. Yo me lancé en una primera ocasión en el 2011 y perdí por 20 votos. Después fui el gerente de la campaña del propio Acevedo a la alcaldía de Manizales en el 2015. Y después, hermano, me lancé en el 2019. Bueno, también tuvimos una participación muy activa con la Coalición Colombia en el 2018 en la campaña presidencial. Y ahorita, hermano, concejal de Manizales en el 2019. ¿Cuándo fue que comenzó su carrera política? Pues, man, nosotros empezamos hace 13 años. Empezamos con Sergio Fajardo. Sergio Fajardo había acabado de terminar de ser alcalde de Medellín y salimos a recoger firmas por él para la candidatura a la presidencia en el 2010. En esa candidatura terminamos en la Ola Verde con Antanas Mocco, Sergio Fajardo, y en el 2011 yo fui candidato al consejo. Ahí es donde nosotros arrancamos. Yo había sido el coordinador de jóvenes de la campaña del 2010 a la presidencia de Antanas Mocco y Sergio Fajardo, y en el 2011 me lanzo por primera vez como candidato al consejo, y ahí es donde empieza pues como toda mi dinámica electoral. Siempre me ha gustado mucho lo electoral, es quizás parte de lo que más me apasiona, de lo que más me gusta, lo que más disfruto hacer, estar en la calle, hablar con la gente, contarles un poco de lo que nosotros hacemos en política. Y pues obviamente de ahí en adelante ya llevamos como 10 campañas, hermano, ¿cierto? Contando las locales con alcaldía, gobernación, consejos, y después con las presidenciales, las del Congreso. Ya llevamos aproximadamente 10 campañas. Ahí es, y en el 2019 volvimos a tomar la iniciativa de ser candidatos al Consejo y ganamos esta vez y llegamos por el partido Alianza Verde a ocupar una curul en el Consejo de Manizales. Desde hace 13 años estaba en el Verde. Siempre en el partido Alianza Verde, sí. Mi única militancia ha sido con el Partido Verde y obviamente pues con el movimiento de Sergio Fajardo, pero siempre ha sido a través del Verde. Usted es de la línea de Fajardo del Verde. ¿Por qué? Pues hermano, por una razón fundamental, y es que Sergio Fajardo, cuando yo tenía en ese momento 19 años, Sergio Fajardo llega al proyecto político y mezcla dos cosas que a mí me gustan muchísimo, que tiene que ver con la educación y la política. Lo que había hecho Sergio Fajardo en Medellín, de transformar a Medellín a través de la educación, yo creo que eso tiene un valor muy grande. Hoy, sobre todo para ese municipio, para lo que significa, y por eso yo entro a la política con Sergio Fajardo. Y siento que parte de lo que más le piden los ciudadanos a los políticos es coherencia. Y entonces pues yo he estado hace muchos años con Sergio Fajardo, y por eso, porque sigo creyendo en él, porque sigo creyendo que es una gran opción para liderar este país, y porque creo que es una persona muy honesta en lo que hace, en lo que dice, y ahí es donde nosotros seguimos trabajando en ese proyecto político. O sea que usted defendería los escándalos de Hidroituango y de los falsos positivos afuera de Medellín. No, ¿qué tal? No, eso, miren, hoy el tema de Hidroituango, si usted va y lo revisa, usted podría darse cuenta que hay una persecución política. Nosotros no somos del estilo de victimizarnos, no es nuestra forma de hacer la política, pero lo que sí hay que hacerlo, y ya lo dijo María Jimena en su podcast, que tanto la Fiscalía como la Contraloría y los demás entes de control tienen toda una artimaña organizada, no solamente para sacar del camino y del juego político a Sergio Fajardo, sino para sacar también a Gustavo Petro y a otras personas que hoy estén quizás quitándoles la garantía al status quo de que pueda llegar a la política. Entonces el tema de Hidroituango, mire,
Si mañana la Contraloría tiene algo fijo, fuerte, contra Hidroituango y Sergio Fajardo es culpable, que se vaya para la cárcel. No hay ningún problema. Pero usted puede ir a revisar todos los documentos, los videos, las inconsistencias que hay. Y uno podría darse cuenta, sin hacer mucho análisis, que Sergio Fajardo poco o nada tiene responsabilidad alrededor de Hidroituango. Y siempre ha salido a responder. Es más, ha sido el mismo Sergio Fajardo el que ha salido a decirle a la gente, el que ha salido a decirle a los entes de control que por favor vengan y lo investiguen. Ahora, también es que es muy curioso que siempre Hidroituango o el tema de los dólares con la fiscalía salga justamente a meses antes de las campañas políticas. Eso termina siendo muy raro. Yo les recomiendo a todas las personas que creen que Sergio Fajardo tiene alguna responsabilidad en términos de Hidroituango o de los otros escándalos que pueden salir, que se vean a través de las redes sociales de la otra campaña. Y ahí en unos videos muy cortos, pero quizás muy sucintos, explica cuáles son las actividades y las jugadas de los entes de control para poder a él encochinarlo alrededor de eso. Y en términos de los falsos positivos, miren, cuando Sergio Fajardo era el alcalde de Medellín, quien se inventó, quien creó Justicia y Paz, no fue él, fue el presidente Uribe. Había acabado de ganar en el 2002. Sergio Fajardo lo único que hace es recibir, o ni siquiera recibir, es el Ministerio de Defensa en sus actividades, pues quien toma las decisiones de hacer una cantidad de masacres que nosotros condenamos alrededor de Medellín. Entonces, pues no, nunca sería cómplice ni de un acto ilegal ni de situaciones ilegales alrededor de la política. Justamente por eso nosotros entramos a la política y justamente porque creemos en la inocencia de Sergio Fajardo es que nosotros seguimos con él. Curiosamente, mientras que Sergio Fajardo estaba en la alcaldía, bajaron los índices de homicidios en la ciudad y por eso se aumentaron los índices de homicidios afuera de las ciudades de Medellín. Por eso se estiman 200 falsos positivos afuera de la ciudad de Medellín. ¿Usted cree que Sergio Fajardo tenga algún involucramiento siendo el alcalde que estos homicidios se presentaran fuera de la ciudad? Ninguno. No tiene absolutamente ninguna responsabilidad, por una razón fundamental. Porque es que aquí lo que han venido a decir es que la donbernabilidad, ¿cierto? Cuando don Berna estaba en el proceso de Justicia y Paz con el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí no hay ninguna relación. La relación que tenía con Berna o la oficina de Envigado o los grupos paramilitares en Medellín eran directamente con el gobierno nacional. No era con Sergio Fajardo. No era Sergio Fajardo el que daba las órdenes o el que determinaba qué o cómo hacerlo. Era el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de sus ministerios, del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior. Eran ellos justamente los que tienen la responsabilidad. Y si usted sale hoy a revisar todo lo que tiene que ver con la JEP, con las discusiones de los paramilitares, de don Berna, del mismo Mancuso, de todos ellos, pues nunca nombran a Sergio Fajardo, nunca. Nombran a muchas personas del gobierno Álvaro Uribe, pero nunca a Sergio Fajardo. ¿Usted cree que Sergio Fajardo tiene la importancia tal para que un paramilitar de estos no salga a nombrarlo o a decirle que él fue responsable de X o Y? Quisieron inventar hace poco, o hace como 2 años, algo de los Wikileaks, ¿cierto? Que ahora sí es la prueba reina de que Sergio Fajardo está involucrado con el paramilitarismo. Cuando usted va y lo lee, el Wikileaks está en inglés. Cuando usted va y lo lee, se da cuenta que no dice absolutamente nada. Por el contrario, lo que dicen los paramilitares y lo que dice el gobierno nacional es que Sergio Fajardo no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba pasando con los paramilitares en Medellín. Nada, ninguna. Y quien estaba dando las órdenes era o el gobierno nacional y sus ministros. Era justamente ellos. ¿Y usted qué opina sobre el escándalo que salió hace poco del Pandora Papers, que también entre muchos nombres del gobierno también sale el nombre de Sergio Fajardo? ¿Usted qué opina de ese escándalo que colaboraron 400-600 periodistas en esa investigación? Mira, yo me leí muchos informes sobre los Pandora Papers alrededor de lo que estaba pasando con la política local. Y pues mira, nosotros hemos dicho que el tema de los Pandora Papers alrededor de lo que significa que salió Marta Lucía Ramírez, que salió César Gaviria, que salió Andrés Pastrana, que salió hoy el director de la DIAN, que es justamente quien tiene que cobrar nuestros impuestos.
Pero yo te digo, es decir, en mis lecturas no encontré a Sergio Fajardo, no lo encontré. Si tienes cómo mostrarme y decirme exactamente qué es, te lo agradecería. Pero mira, si Sergio Fajardo, la poca riqueza que tiene, porque además es el tipo que presenta sus declaraciones de renta, muestra qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo. Pero si Sergio Fajardo tiene alguna responsabilidad porque se va a guardar sus recursos a un paraíso fiscal, pues también le tiene que caer toda la ley, sin ningún problema. Mire, nosotros aquí no estamos en contra de que la ley se ejerza, ojalá se pudiera cumplir, y si así sea en contra de alguien que yo admiro o que yo crea. En el momento que Sergio Fajardo esté involucrado en algo ilegal y que esté condenado, en ese momento yo me retiraré de su proyecto político. Pero mientras eso no pase, mientras sigan siendo rumores, noticias falsas, pues en eso se queda, ¿cierto? Y Sergio Fajardo seguirá demostrando que es un tipo inocente y que tiene quizás todas las cualidades para gobernar este país. Mientras ellos buscan los datos, Hágale. procedamos a otra cosa. ¿Cuáles son los valores de la campaña de Sergio Fajardo? Usted que se la llevó aquí en Manizales desde el 2011. Mire, nosotros, quizás el mejor, no lo dijimos nosotros, pero el mejor programa de gobierno del 2018 a la presidencia, lo decían los expertos, era el de la coalición Colombia. Esa coalición donde estaba Claudia López como vicepresidenta y Jorge Robledo como uno de los estandartes fuertes alrededor de ese proyecto político. Mire, aquí hay varias cosas. Nosotros tenemos que luchar directamente contra la corrupción. El problema de luchar contra la corrupción no es un problema de leyes. Ya están todas las leyes hechas y determinadas. El problema de las leyes en Colombia es un problema ético. Es un problema ético, ¿cierto? Es un problema ético, no es un problema de leyes. Entonces, ese es un proceso. 2, la educación para poder transformar esos procesos éticos. Pero además la educación, no solamente como la transformación política y no solamente como la transformación social de cualquier territorio, sino además la educación como un motor de desarrollo económico de las diferentes regiones. Y mira, a nosotros siempre nos han dicho, pero decir la verdad en política es justamente lo que nosotros queremos. Decir la verdad en política es lamentable, es dramático, a mucha gente no le gusta que diga la verdad porque quiere escuchar lo que las personas o lo que los candidatos le quieren decir, pero lo que termina pasando es que después se desilusionan, y yo creo que eso es una gran virtud de Sergio Fajardo, que siempre en política dice la verdad, así sea compleja, así sea difícil, así sea lamentable o así no esté de acuerdo muchas personas en Colombia, decir la verdad en política creo que termina siendo una virtud que todos tendremos que empezar a trabajar mucho más. Es que hacemos clip de 10 minutos para subirlo más fácil a Drive. Yo espero que cojas el micrófono y diga, oiga, me equivoqué, no era Fajardo sino Peñalosa. No se edita, va a salir. Tiene que arrepentirse. Es que lo confundí, como yo confundo Peñalosa con Fajardo. Siempre los confundo, no sé qué me pasa. Pero yo tampoco me esperaba eso de Peñalosa en Pasadas declaraciones, Fajardo no está en los Pandora Papers, es Peñalosa. Por un fallo, no, eso no se va a editar, eso va a salir. Salga. Que salga, todo sale. Eso es parte de las conversaciones. Los humanos se equivocan. Es de humanos equivocarse. Bueno, desde el 2007, 2011, ¿cierto? Yo sí, 2011 como candidato, 2008 como participante. En el 2008, ¿cuál era el pronóstico de la política en ese tiempo? Usted, ahora siendo politólogo. Pues mire, cuando usted revisa la política en el 2008, empiezan a salir, por ejemplo, todos los escándalos de la parapolítica. En el 2008, que revientan el 2010, salen los falsos positivos y todos los procesos de Suacha. En el 2008, Álvaro Uribe Vélez era la figura política más importante de este país. Gústenos o no, era la figura más importante. Y obviamente las chuzadas del DAS a una cantidad de organizaciones políticas, a políticos, a periodistas. Es decir, en ese momento era cuando quizás a los colombianos más se le estaban vulnerando sus libertades individuales. Ese era el panorama del 2008. Es decir, cuando nosotros salimos a hacer campaña 2 años después, en el 2010, queriéndole quitarle esa hegemonía que tuvo Álvaro Uribe Vélez durante tantos años, pues nos encontramos
una política difícil, corrupta, con una política marcada a través de la violencia, a través del insulto, del engaño. Ese era el panorama de la política, que quizás nosotros entramos a la política electoral para transformar esa visión que se tenía en el 2008. Transformar la visión. Pero ¿cuál era la principal inspiración? ¿El cambiar la política, hacer algo diferente o quitar a las personas que estaban haciendo las cosas mal? Era como todo un poco, ¿cierto? Nosotros queríamos transformar la política, transformar el modelo social que teníamos en este país, que era un modelo a través de la guerra, a través de la violencia, que era un modelo donde escuchábamos los ataques, los bombardeos, cómo se mataban jóvenes, niños, familias alrededor de eso. Entonces nosotros sí queríamos transformar y queremos todavía transformar esa visión social. Dos, por supuesto, alejar lo mayor lejos posible a las figuras políticas de ese momento. Entonces nosotros le hicimos campaña a Antanas Mockus en contra de lo que significaba Juan Manuel Santos. Se lo hicimos, hoy lo seguimos haciendo. A nosotros, nosotros no estamos con Juan Manuel Santos en términos de la política. Le agradecemos a Juan Manuel Santos que haya hecho la paz, una paz después de 50 años. Se lo agradecemos, pero más allá, ideológicamente no estamos con ellos. Y lo otro que nosotros hoy creemos es que pues, hoy vamos a empezar a vivir el posuribismo. ¿Sí? El uribismo con el gobierno de Iván Duque está en decadencia, se va a acabar. Ese va a ser un modelo extinto en las próximas elecciones y lo que nosotros tenemos que salir es a mostrarle a la ciudadanía que hay una posibilidad distinta al uribismo, que hay una visión distinta a lo que la política tradicional nos ha mostrado durante tantos años. Y ahí es donde nosotros entramos en juego, donde estas nuevas generaciones llegan. Es decir, lo que acaba de pasar con el paro, lo que acaba de pasar con estos 2 meses de marchas y de protestas sociales en medio de una pandemia, en medio del pico de esa pandemia, es mostrarle a esa política tradicional que no le tenemos miedo a nada. Nos puede matar la pandemia, sí, pero si no nos mata la pandemia, nos mata la desigualdad, nos mata la pobreza, nos mata la desidia del Estado que está siempre de espaldas a lo que nosotros hoy necesitamos. En algunas ciudades hasta siguen los movimientos de primera línea y marchas. Sí, y yo creo que eso es viable, es una visión de los que protestan, de los que tienen pues una cantidad de cosas en contra de este Estado. Nosotros también las tenemos. Nosotros pues hemos dicho, hemos dado debates en contra del uribismo, en contra del Centro Democrático, en contra de Iván Duque. Sentimos que este es el peor gobierno en la historia de Colombia. Él lo ha demostrado con lujo de detalles que este es un gobierno nefasto y pues lo que nosotros tenemos es que mostrarle una opción distinta a esos colombianos para poder que puedan votar en el 2022 de manera diferente. Una de las ideologías principales de Fajardo es la educación. ¿Cuáles son las ideologías de esta campaña en cuanto a aborto y uso de drogas? Nosotros somos unos respetuosos de las libertades individuales. Y por eso nosotros también creemos profundamente en la educación, porque nosotros no estamos de acuerdo con las prohibiciones. Nosotros hemos salido a decir además abiertamente que se deberían legalizar las drogas. Es decir, eso es una discusión social, pública que tendremos que dar. Y el tema del aborto donde la mujer pueda decidir, donde la Corte ya lo ha dicho, ¿cierto? Es decir, la mujer tiene que mandar en su cuerpo. Ahí es donde nosotros tenemos que partir este debate, no en que unos médicos o unos hombres definan sobre el cuerpo de una mujer. Nosotros respetamos las libertades individuales de todos los seres humanos y no solamente alrededor del aborto o la legalización de la droga, sino de la eutanasia o de lo que tiene que ver con el matrimonio homosexual o con la adopción de parejas homosexuales, que creemos que ahí es donde está la pluralidad también de esta sociedad. Y esta es una sociedad que está cambiando, ¿cierto? Es decir, es posible que sigamos siendo igual de conservadores, que sigamos teniendo una visión muy conservadora, pero también lo que tenemos que decir es que aquí ya hay una visión un poco más liberal en términos ideológicos de lo que quiere este país. Lo que tenemos que seguir nosotros es trabajando tan fuerte para que eso se vuelva una realidad. ¿Usted qué opina de las 2 personas que les negaron la eutanasia en estas 2 semanas? La señora que iba a morir el domingo pasado y otro señor en estos días también le negaron la eutanasia. El del señor fue hace 2 años que él estaba pidiendo la eutanasia y no se mandaba. Está peor.
Ah, ok. Entonces me confundí 2 años con 2 días. Qué diferencia tan berraca. Pero la señora tenía esclerosis lateral amiotrófica y pues ya no tenía control de su cuerpo. El Estado le estaba negando la opción de morir dignamente. ¿Usted qué opina de esto? Pues que esto es un Estado todavía que no ha sido capaz de revisar las libertades individuales. Un ejemplo aquí. Cuando se da la Revolución Francesa en 1789, lo primero que hace la revolución es decir que las decisiones del Estado son unas distintas a las decisiones de la Iglesia. Que la Iglesia y la política se tienen que dividir. Y eso pues lleva ya 200 años. Nosotros dijimos en la Constitución del 91, las decisiones del Estado son decisiones distintas a las decisiones de la Iglesia. Cuando usted revisa lo que ha pasado con estas personas alrededor de la eutanasia, usted ve directamente las manos de la Iglesia Católica en ese proceso. Ahora, ¿yo qué opino? Yo opino que nosotros tenemos que salir a defender los derechos y las libertades individuales. Que esta persona debería tener la posibilidad de morir dignamente, de tomar la decisión de morir dignamente, de determinar cuándo quiere dejar de sufrir alrededor de lo que está pasando. Y ahí yo creo pues que la Corte Constitucional ya nos ha dado unas garantías, pero también nos hace falta una fuerza mayor para que eso se fortalezca y poder garantizarle a esas personas el derecho a morir dignamente, como usted lo dice. ¿Qué opina del ambientalismo y el animalismo? Recordando que incluso el presidente del Consejo, John Mayer, es una persona que ha estado pendiente de las corridas de toros y por varios derechos de peticiones, que no hay corrida de toros aquí en Manizales, excepto 2 veces al año por fechas especiales. Además de que el Partido Alianza Verde defiende los derechos ambientales y tenemos un alcalde verde que no destina recursos hacia la reserva hídrica que tenemos. Pues mire, yo le tengo que contar que yo soy ambientalista y animalista, ¿cierto? La protección alrededor de lo que eso significa para nosotros es fundamental, usted ya lo ha dicho, está dentro de nuestros principios alrededor del Partido Alianza Verde. Ahí nosotros vamos a seguir estando. Nosotros creemos que hay unas posibilidades y lo que tenemos que tener la capacidad es de unir el desarrollo económico con las visiones medioambientales, con el proceso y la protección de las cuencas, de los ríos, de las reservas naturales y también de los animales. Hoy nada más estábamos en una sesión donde estamos hablando sobre la biorruta de Caldas. Eso es una biorruta que une el oriente con el occidente de este departamento, que hoy la necesita nosotros como territorio, y lo que determina ahí es quizás la biorruta más medioambiental del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a proteger las reservas ambientales, que vamos a tener corredores ambientales para los animales y para las diferentes especies que hayan en esas zonas, pero nosotros estamos de acuerdo profundamente. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el prohibicionismo, ya se lo he dicho. Yo soy un tipo respetuoso, no me gustan, pero soy un tipo respetuoso de las corridas de toros. Ahora, eso se va a acabar. Más temprano que tarde se va a acabar las corridas de toro en este país. Lo que nosotros tenemos que estar preparándonos es justamente, por ejemplo, en términos de la feria, hay gente que dice que si se acaban los toros se acaba la feria. Pues si eso llegara a pasar, pues nosotros lo que teníamos que estar es hoy pensándonos cuál es el evento o el espectáculo que vamos a hacer para cuando se acaben los toros, que seguramente se van a acabar, para que eso suceda. Ahora, yo sí en lo que no estoy de acuerdo es que ni un solo peso de los recursos públicos para corridas de toros, ni uno, eso no puede pasar. Es decir, la plata de los impuestos de los ciudadanos no se puede ir para celebrar las actividades culturales de unas minorías. Eso no puede pasar. Ahí es donde nosotros estamos, pero somos ambientalistas y animalistas. ¿Y qué opina de la jugada de Carlos Mario de no destinar recursos hacia el Río Blanco? Pues eso es lamentable. Nosotros estamos haciendo el control político riguroso desde el Consejo de Manizales, justamente para que se puedan comprar unos predios que ya estaban destinados en la reserva del Río Blanco, justamente para proteger esa reserva, para darle la vida en términos del futuro, de la sostenibilidad de lo que significa esa reserva en términos del agua de Manizales. Nosotros creemos que Carlos Mario hoy ha cometido algunos errores en términos sociales, medioambientales. ¿Y usted también le ha llevado control político? Siempre lo hemos hecho. A mí no me cabe la menor duda que soy el concejal que mayor control político le ha hecho Carlos Mario. Somos del mismo partido, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo 100%.
Nosotros también hemos votado proyectos de acuerdo a favor porque creemos que mejoran las condiciones de vida de los manizaleños, pero también cuando no nos interesa o cuando creemos que hay cosas que no están bien hechas, hemos hecho el control político. Y eso pues obviamente se ve evidenciado en mis redes sociales, en las columnas que escribo, en la rendición de cuentas que hacemos a los ciudadanos. Ahí nosotros hemos dado unos debates muy fuertes alrededor de la ciudad. ¿Y qué opina de la mala decisión que va a tomar Carlos Mario de contratar una empresa que ha hecho mal su trabajo en otros países, en otros 5 países, para construir una PETAR? Pues mire, estuvimos en sesión esta semana alrededor de la PETAR, de lo que significaba, y hacíamos varias preguntas al gerente de Aguas de Manizales. Por ejemplo, ¿cuál era la gran diferencia de haber contratado la PETAR en el 2019 al 2021, además de unos sobrecostos económicos? No hay otro cambio real para que eso se pueda dar. Nosotros no estamos de acuerdo a quién se le adjudicó ni cómo se adjudicó. ¿Por qué? Pues porque la promesa de Carlos Mario y de esta administración era que íbamos a tener una multiplicidad de actores pudiendo competir por hacer la PETAR. Y lo que terminó pasando es que solamente volvió a aparecer una y la misma del 2019. Eso termina siendo lamentable, no solamente para la democracia, sino para las contrataciones públicas de este municipio. Nosotros no estamos de acuerdo, le hemos hecho el debate y vamos a seguir con el control político de lo que se pueda suceder en los próximos meses alrededor de la PETAR y de su construcción. ¿Usted qué opina de unas fotos que han salido últimamente de Carlos Mario, Luis Carlos Velázquez y Liscano, sabiendo antes que Carlos Mario tiene un acercamiento muy acérrimo con el partido de la U y también el gobernador ahorita mismo está teniendo una investigación por doble militancia? Miren, nosotros, y esto se lo he dicho a la opinión pública, ¿cierto? En diferentes acciones y en el Consejo de Manizales, nosotros no apoyamos la candidatura de Carlos Mario a la alcaldía. Nosotros no la apoyamos. Se lo dijimos a él directamente. Y no la podíamos apoyar, ¿por qué? Pues porque estaba rodeado de la política tradicional, de la cual nosotros ya habíamos hecho críticas en el pasado. Entonces no vale de nada usted ganar cuando usted ganó de la misma forma en la que criticaba en el pasado. Entonces, yo entré a la política de este municipio, de este departamento, para hacer también un control y una vigilancia a cómo se estaba llevando a cabo la política de la coalición B en Caldas. Esta coalición B estaba liderada por Mauricio Liscano, el partido de la U, y el partido conservador de la línea de de Luis Emilio Sierra. Nos dijimos, ahí no podemos estar. Cuando Carlos Mario Marín en el 2019 sale y dice que va a hacer alianzas con estas dos facciones políticas, pues nosotros no teníamos nada que hacer en esa campaña. Y es cosas que hoy nosotros le hemos salido y le hemos mostrado. Y pues las obras o las acciones del gobierno ahí usted puede determinar perfectamente, no han sido las mejores y han estado rodeadas de toma de decisiones nefastas, seguramente a través de esas dos colectividades, de la que lidera Mauricio Liscano. Ahí nosotros no vamos a estar, ya lo hemos dicho, ya hemos dado la pelea, no vamos a trabajar con ellos mientras estén juntos. Nuestra tarea hoy es poder mostrarle a la ciudadanía que hay otras opciones dentro del mismo Partido Verde, distintas a las que representa Carlos Mario. ¿Cuál hubiera sido la alternativa menos peor de las 4 candidaturas a la alcaldía que había? Pues eso es una pregunta muy difícil. Yo le cuento que nosotros estuvimos en unas conversaciones, en unas mesas de diálogo para sacar un único candidato. Yo creo que una de las mejores opciones en ese caso alrededor de lo que estábamos haciendo era Andrés Felipe Betancur. No me cabía la menor duda, por lo que había hecho en la universidad, por su trabajo, por su rigurosidad en los debates, y ahí era donde nosotros nos encontrábamos. Ahora, nosotros no le hicimos campaña absolutamente a nadie en términos de la alcaldía. ¿Por qué? Pues porque hubiera sido doble militancia. Yo no apoyé a Carlos Mario, pero tampoco apoyé a ningún otro candidato. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestra campaña al Consejo, a estar en la calle, a contarle a la gente qué era lo que íbamos a llegar a hacer al Consejo de Manizales, pero creo que la mejor opción para este territorio en esas elecciones tendría que haber sido Andrés Felipe. ¿Por qué? No, porque ya se lo conté, es decir, por su seriedad, por su disciplina, por lo que había hecho en la Universidad de Caldas. Y yo creo que
era la persona que mejor se desenvolvía, por ejemplo, en los debates, la que mejor programa de gobierno tenía. Por eso justamente yo creo que debió haber sido él el alcalde de Manizales. Y tocando un poquito los temas del Liscano, ¿usted piensa que es realidad o no la desaparición de 2 campesinos que después, por una restitución de tierras, ahorita están a nombre del Liscano? Mano, pues eso no me corresponde a mí, ¿cierto? Eso le corresponde a la justicia. Y nosotros somos muy respetuosos de esas organizaciones, somos muy respetuosos de la justicia en este país. Y esperamos que si eso llega a ser así, pues obviamente que esté toda la ley le pueda caer a este tipo de personas. Y a él y a su familia, a lo que significa. Ahora, cantidad de mitos hay, ¿cierto? Cantidad de mitos de lo que ha pasado en Río Sucio, de cómo funcionaron, de qué es lo que han hecho, pero vuelvo y se lo repito, se lo dejamos a la justicia, que sean ellos los que tomen esas decisiones. Ok. ¿Usted qué opina del clip que le sacaron de 15 segundos? Usted proponiendo una persona del Centro Democrático para ser presidente de una corporación. Pues primero que yo creo que es muy mala leche. Es muy mala leche que salga solamente 15 segundos y no salga toda mi intervención. Porque si hubiesen sacado toda la intervención, hubiesen podido mostrar que mi intención nunca fue apoyar a alguien del Centro Democrático. No es mi intención. Mis discusiones más fuertes dentro del Consejo de Manizales es en contra del uribismo y de lo que significa el Centro Democrático en esta ciudad, en este departamento y en este país. Pero lo que nosotros sí estábamos diciendo y lo que yo sí dije era que los debates y la argumentación que ha dado Julián Osorio como concejal de Manizales es muy valioso. Y de los 3 candidatos o de las diferentes opciones que había para ser presidente de esa corporación, creo que Julián Osorio lo hubiera hecho mucho mejor, por su independencia, porque hubiese tenido mucho más criterio, porque hubiese salido a defender al Consejo de Manizales. Entonces yo lo que siento de ese clip es que tiene muy mala leche, que están buscando absolutamente cualquier esguince para salir a atacarnos. Y yo no tengo ningún problema, es decir, tampoco es que me estoy quejando aquí de que por qué me están atacando, por qué están saliendo a decir cosas en contra mía, no, ese es el ejercicio político, pero al menos que salgan a contar bien la verdad, que no escondan la verdad, es porque eso también se llama una noticia falsa, eso también es una noticia falsa. Ahora, la persona que lo saca es una persona que pelea con todo el mundo, tiene conflictos con todo el mundo, con la gente de partidos políticos distintos a la de él, con la gente de los partidos políticos también de donde él pertenece. Es decir, esta es una persona que tiene discusiones y que quiere buscar problemas en todos los lugares. Que me hagan el control político, bienvenido. Nuestras redes sociales son abiertas. Todo el mundo que quiera saber qué es lo que pasa. Es más, es a través de nosotros, en muchos casos, que contamos qué es lo que está pasando en el Consejo de Manizales, cuáles son nuestros debates, cómo votamos los proyectos de acuerdo. Somos nosotros mismos los que salimos a hacerlo. Pero me parece mala leche, pero también respeto, pues esa es la forma de hacer política de muchos. ¿Cierto? Se quejan de las noticias falsas, de la persecución política, pero van y hacen exactamente lo mismo. Lo respeto, no lo comparto. Esa no puede ser la forma de hacer política entre nosotros. Pero cada quien lo puede hacer. Si hubiera sacado una intervención de 5 minutos, ¿usted piensa que hubiera sido diferente la reacción? Claro, ha sido totalmente diferente. Porque la gente se hubiera... Es decir, si la intervención la saca completa, pero además el encabezado que pone en sus redes sociales no es Julián, el politólogo, o el concejal verde apoya el del Centro Democrático, sino que simplemente deja para que las personas puedan entender lo que yo intento explicar en 5 minutos, la reacción hubiera sido totalmente diferente. Pero eso es un modus operandi. Ese es un modus operandi de esa política. Corta las cosas, le quita las verdades, eso le quita seriedad a los debates políticos. Entonces, claro, una cantidad de gente me escribió y yo le dije, pues venga, le muestro cómo fue la intervención, qué fue lo que yo dije, dónde estoy. No le estoy quitando ni diciéndole a esas personas que me hagan control político, ni mucho menos. Lo único que nosotros le estamos diciendo es, aquí está la verdad completa. Y esa verdad completa no es la que él contó en sus redes sociales. ¿Usted cuál rol desempeñaba en los debates de la Autónoma? Debates que después dieron cabildo político a muchas otras personas, como gente de la UP, de Colombia Humana, del Partido Verde, encabezados y moderados por el profe Guillermo Calvo Mae. Mire, nosotros les voy a contar esto, porque esto yo creo que es importante para la historia política. En el 2015, yo, y discúlpeme por ponerme
poca humildad alrededor de eso, nos inventamos una campaña a la alcaldía de Manizales con el profe Luis Fernando Acevedo. Y el profe Luis Fernando Acevedo me dice algo, me dice, yo soy candidato pero con una condición, tenemos que juntar a todos los grupos alternativos e de izquierda del municipio para poder yo ser candidato. Eso nunca había pasado, nunca. Es decir, los movimientos de izquierda en este municipio, en este departamento, se viven agarrando las greñas. Sí, Se viven cascando. definitivamente. Uno contra otro se cascan. Pues nosotros fuimos y los juntamos. Fuimos capaces de juntarlos. De hacer un programa conjunto con una campaña conjunta a la alcaldía de Manizales. Donde hacíamos los debates, donde dábamos las discusiones, donde decíamos qué y cómo queríamos para Manizales. La juntamos, fuimos nosotros. Las luchas sociales en muchos casos que se han venido dando en el municipio en los últimos tiempos han sido porque nosotros también hemos estado en ellas o porque hemos sido partícipes y las hemos apoyado. Entonces, pues el trabajo de nosotros era moderar, organizar esas diferentes opiniones, generar las garantías para que todo el mundo se sintiese vinculado, para que todo el mundo se sintiese parte de esa campaña. Y pues ahí está el resultado, 19.000 votos. 19.000 votos con 30 millones de pesos. Yo creo que eso no había pasado en términos de lo que nosotros habíamos construido. Porque es que aquí es cuando usted tiene que ver, claro, hay otras campañas que se han sacado 19.000 votos o más votos. ¿Pero cuánta plata se gastaron? Nosotros nos gastamos 30 millones de pesos y sacamos 19.000 votos. Yo le podría decir, eso casi imposible que vuelva a pasar en esta ciudad. Pero ahí estamos. Ese era como parte de mi rol. Yo era profesor de ciencia política, el profesor Guillermo era el coordinador de ciencia política en ese momento. Y bueno, eso fue parte de nuestros debates y discusiones ideológicos en torno a los proyectos políticos que teníamos. Es algo complejo, porque tenemos varias facciones, incluso Alianza Verde es básicamente de un aval de la M19. ¿Usted qué opina de las ideologías guerrilleras? Yo no las comparto, las respeto, fue un momento de la historia, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuántas guerrillas se formaron en Colombia? ¿Sabe el dato? No tengo idea, pero le podría hacer un resumen breve. Las FARC, de tinte campesino, el ELN, de tinte proletariado, LPL también proletariado, Intilame indígena, M19 urbana, otras guerrillas que yo tenga presentes en el país. Entonces, pues yo no voy a entrar a juzgar a X o a Y porque estuvo en una guerrilla, ¿cierto? Pues eso se encargará, obviamente, vuelvo y repito, la justicia. Pero pues a mí no me gusta, ¿cierto? Yo detesto la violencia, no me gusta la violencia en ninguna de sus formas. Entonces, pues no podría yo estar avalando un proceso en esta actualidad de formación de grupos al margen de la ley como guerrillas. Pero respeto, era un momento histórico de lo que se estaba viendo en la Guerra Fría, de lo que había pasado y de cómo llegan esas ideologías de la Guerra Fría a los países latinoamericanos. Pero no me gustan. Es algo curioso porque decimos, después de 50 años cesó la guerra, pero siguen matando firmantes del acuerdo de paz, siquiera ya van 280 en lo que desde el acuerdo de paz hasta este año, hasta el 22 de octubre, hasta este día tenemos 280 firmantes del acuerdo de paz muertos. Y recordemos también las negociaciones del 87 con Belisario Betancur, que incluso llamando a FARC para sentarse a negociar, les metieron un bombazo en la montaña donde estaban resguardándose para ir a las negociaciones. Y después incluso firmaron las negociaciones y sacaron el partido Unión Patriótica. Y después de eso sucedió lo de la masacre de la Unión Patriótica. ¿Usted opina que si no hubieran... ¿Usted qué opina si no hubieran firmado el Tratado de Paz en ese entonces? Miren, este ha sido un Estado que siempre ha faltado a la palabra, a los acuerdos que se hacen en términos de los conflictos armados, ¿cierto? En los llanos pasó exactamente lo mismo con Salcedo, que firmó la paz, entregó las armas y después salieron, lo mataron, lo masacraron. Eso mismo se vivió en los años 80, en los años 90, ya lo dice muy bien con el exterminio de la UP. Y este ha sido un país que históricamente tampoco ha tenido o no le ha dejado que la oposición pueda florecer. La oposición en este país la han matado
Hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Primero, una falta de voluntad política para que las cosas se puedan dar, para que el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 se pueda llevar a buen término, que vivamos en paz, que podamos tener una tranquilidad, no tantos muertos. El Estado ahí está fallando, pero además de eso, una intención real de volver a la guerra. Es decir, aquí hay unos grupos políticos que les interesa la guerra, que la guerra es un negocio. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, pues si ese es el negocio de ellos, pues nosotros tenemos que ofrecerle a este país una visión distinta, una visión quizás donde la paz pueda ser otro negocio, que la paz sea el negocio. Eso también podría ser una opción. Un país en paz puede tener mayor inversión en términos empresariales, podría tener una visión hacia afuera pues mucho mejor para que llegaran espectáculos, para que llegaran acciones comerciales que nos podrían traer también unos beneficios. Si no hubiéramos firmado la paz, pues yo creo que estaría mucho más complejo. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que el próximo gobierno y con los próximos gobiernos sean garantes de que esos acuerdos de paz se puedan cumplir, de que esos acuerdos de paz protejan a las personas que se desmovilizaron, a las víctimas, que pueda escuchar a todo el mundo y que, pues, que no cumpla ese proceso de paz, pues también vaya a la cárcel. Ahora, también porque muchas fuerzas políticas le tienen miedo a la paz, pues porque en esa paz obligatoriamente tiene que haber verdad. Y cuando la gente salga a decir la verdad de lo que ha pasado en la historia de guerra de este país, pues pueden estar salpicados. Y ahí es donde a ellos no les conviene y no quieren estar en el escrutinio público para ser juzgados por sus malos hábitos en términos de haber tenido la voluntad de hacer la paz en este país. Ahí estaríamos hablando de las convivir y los incentivos a militares por asesinar guerrilleros. Claro, no, ahí podríamos estar hablando de muchas cosas. Podríamos estar hablando de convivir y podríamos estar hablando de elecciones del 2002, donde ya los paramilitares salieron y dijeron que habían cooptado la población de muchos municipios en Colombia para que salieran a votar por Álvaro Uribe Vélez. Ahí tendremos que salir a hablar de los falsos positivos, ahí tendremos que salir a hablar de las chuzadas, ahí tendremos que salir a hablar de los magnicidios y de quién dio la orden de esos magnicidios desde el paramilitarismo. Ahí tendremos que salir a hablar de una cantidad de cosas, pero también no solamente desde el paramilitarismo, sino de la guerrilla. Ahí nos tendrán que contar si hubo violación o no de jefes guerrilleros a niños y niñas en las guerrillas, cómo fueron los reclutamientos, qué fue lo que pasó. Eso es justamente la verdad que nosotros necesitamos saber, y necesitamos saber esa verdad urgentemente para no repetir la historia. Eso es lo que nosotros queremos y necesitamos hoy en este mundo. ¿Usted pensaría que la guerra bipartidista terminó o siguió hasta años después? No, eso continúa y continuó y continúa. No solamente con el conservador y el liberal, sino con los partidos de izquierda y derecha. Nosotros tenemos que entender que nuestro conflicto armado es un conflicto político, ¿cierto? No es un conflicto ni racial, ni étnico, ni religioso, es un conflicto político de dos fuerzas políticas, que era el conservador y el liberal. Y cuando se intentó hacer el Frente Nacional en el 58, no, cuando se hizo el Frente Nacional en el 58, pues lo que hizo ese Frente Nacional fue quitarle las posibilidades de participación política a otras ideologías distintas. Entonces lo que hicieron después el Partido Conservador y el Partido Liberal fue exterminar a todo aquello que no estuviera dentro de sus ideologías políticas. Entonces, usted era guerrillero, pues había que acabarlo, ¿cierto? Entonces la lucha insurgente, que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, y que las visiones ideológicas del paramilitarismo de los años 80 era una visión insurgente. Es decir, la masacre de la UP, la masacre de los 4 precandidatos a la presidencia del 87 y el 90 en Colombia, una fue perpetrada por Pablo Escobar, que fue la de Galán, pero el resto, quienes mataron, fueron las autodefensas en Colombia, los paramilitares, que odiaban todo aquello que oliera a izquierda. Entonces, esa guerra en muchos casos se fue trasladando a otros escenarios, se fue trasladando a otros procesos, y obviamente pues, nos deja en lo que hoy estamos. En la muerte de líderes sociales, en la muerte de campesinos, en gente que se quiere quedar con las tierras de X o de Y, entonces lo mandan a matar. Sí, en eso va hoy el conflicto armado nuestro en este país. ¿Cuál pensaría que es el candidato presidencial que va a subir? Pues esto es una pregunta muy subjetiva y mi respuesta va a ser también muy subjetiva. Yo creo que el candidato que va a llegar a la presidencia va a ser el que salga de la coalición de la esperanza. ¿Quién? No sé, pues ahí hay un juego de diferentes personalidades que el 13 de marzo
van a elegir uno. Si usted me lo pregunta, yo quisiera que el candidato quien ganara la presidencia pues, se llamará Sergio Fajardo, ¿cierto? Pero pues, si llega alguien de la coalición de la esperanza, creo que es el que va a llegar al poder en el 2022. ¿Usted qué opina de Colombia Humana? No, la respeto profundamente, creo que es una fuerza disidente del status quo que son muy importantes para la democracia. Por supuesto que no estoy de acuerdo con muchas de sus formas, con muchos de los ataques que nos hacen a personas que es posible que en algún momento ideológicamente nos podamos parecer, pero que porque no estemos hoy con ellos salen con unos ataques, yo creo que desmesurados, que le hacen mucho daño a la democracia, pero vuelvo y se lo repito, respeto profundamente ese partido político, me alegra que le hayan dado su personería jurídica y espero pues que en el proceso electoral podamos encontrarnos en fraternidad, con tranquilidad, a partir de los debates argumentativos y no solamente de las falacias que quizás hacen mucho daño. ¿Usted piensa que al tener dos candidatos presidenciales en Alianza Verde, de todos modos, no tengan un solo candidato presidencial? Yo creo que el proceso dentro de la Alianza Verde se va a decantar y uno de los dos va a ganar. Es decir, Carlos Amaya ya le ganó a Camilo Romero. En las encuestas que se hicieron al interior, la gran mayoría de los militantes y de los electos hemos dicho que nos queremos decantar porque quien represente al Partido Verde en las elecciones del 2022 o al menos en la consulta del 13 de marzo del 2022, pues sea Carlos Amaya. Ahora lo que necesitamos es que le den todas las garantías para que él pueda ganar, pueda asumir ese papel y pues pueda salir a hacer campaña con la coalición de la esperanza. Eso es lo que nosotros queremos y creemos. ¿Usted está al lado de la coalición de la esperanza o del pacto histórico? No, de la coalición de la esperanza. Yo estoy en la coalición de la esperanza. Estoy en la coalición de la esperanza porque es el lugar donde yo creo, ¿cierto? Donde creo que se va a mover el espectro político. Se lo voy a explicar en términos de ciencia política. Hoy el péndulo está a la derecha, representado por el Centro Democrático, por el Partido Conservador, por Cambio Radical, está a la derecha. Ese péndulo empezó a caer. Y ese péndulo obligatoriamente tiene que pasar por el centro. ¿Quién representa el centro hoy en este país? La coalición de la esperanza. Por eso yo estoy ahí, por eso estamos ahí. Ese centro es el que justamente va a permitir que la transición de este país, de la derecha a la izquierda, cuando el péndulo se mueva a la izquierda, no sea tan dramática. Cosa distinta que el péndulo está a la derecha y eso inmediatamente pasa a la izquierda. Va a seguir siendo un Estado polarizado, va a seguir siendo un Estado fracturado, va a seguir siendo un Estado que va a tener poco futuro en lo inmediato. Entonces nosotros por eso creemos que el centro y la coalición de la esperanza debería ser el camino de tomar decisiones en este país, en este momento histórico sobre todo. ¿Usted ha hecho la lectura de los MJ aquí de Manizales? Nosotros sí hemos revisado algo sobre los CMJ, sobre el tema de los consejos juveniles. Vamos a ver qué va a pasar el 5 de diciembre que hayan elecciones. ¿Cuáles son sus premoniciones? Yo siento que van a salir 10 independientes, 3 de ASI, alguno que otro liberal, uno de la U y uno del Cambio Radical. Bueno, ojalá, hermano, ojalá. Yo creo que ese es el momento de la política también independiente, de la política por fuera de esos partidos políticos tradicionales que han gobernado no solamente este país, sino la ciudad y el departamento. Si es así, buenísimo, me parece buenísimo. Ahora, yo también lo que le pediría a esos jóvenes es que sean jóvenes con criterio, que sean responsables en el papel que tienen que ir a asumir, que den buen ejemplo en torno a lo que ellos van a hacer. Yo creo que eso sería como mi petición para esos jóvenes. Bueno, ya vamos acabando con la última de las últimas 4. ¿Usted qué opina de que ningún manifestante activo haya entrado ni siquiera en el pacto histórico ni tampoco en ningún otro partido? Miren, cuando pasó todo el tema de las marchas, yo me encontré con una cantidad de jóvenes que quieren hacer un cambio político, que quieren transformar esta sociedad, pero la quieren cambiar a partir de sus reglas de juego. Y qué bueno que la vida fuera así, pero es que la vida no es así. Es que para participar políticamente en este país hay dos formas. Una es a través de partidos políticos y otra es a través de recolección de firmas. Entonces lo que siento es que
hay una idealización de muchas de esas personas de primera línea que quieren hacer política, que quieren transformar este país, pero que no quieren participar en política a través de los partidos políticos. Y eso es muy complejo. Lo respeto. O sea, hágale, que se midan, que vayan y recojan firmas. Es que recoger firmas es muy jodido, es muy difícil, cuesta mucha plata. Entonces, pues que no hayan tenido esa capacidad también de decir dónde ideológicamente me puedo encontrar con los principios o con los proyectos políticos de X o Y movimiento. Es que sí los tenían. La mayoría se lanzaron por la izquierda por la lista del pacto histórico. No hubo personería para el pacto histórico porque la registraduría no aceptó coaliciones. Después de eso, en el pacto histórico eligieron qué partido iba a dar el aval. Eligieron el partido que tenía más presencia en el pacto histórico aquí de Manizales, y fue la UP. En eso sacaron más o menos a 7 personas, en ese Camilo Escobar y a mí, e incluso otras personas que son manifestantes activos, y por eso es que ahorita no tenemos listas o candidatos de personas manifestantes activas. Entonces eso se manejó más como una secta. No sé si hay primera línea en listas independientes, eso sí lo tendría que mirar con más rigurosidad, pero en los partidos de izquierda no hay ningún primera línea. ¿Usted qué opina de eso? Pues yo creo que dentro de la primera línea seguramente hay unos liderazgos muy importantes que merecían tener el respaldo político para poder que participaran en las elecciones. Ahora yo le digo, como no es mi partido político, tengo que ser respetuoso de ellos, tengo que ser respetuoso. Yo espero que esas personas, vos, tu compañero, pues puedan tener espacios en otros lugares para poder participar políticamente, para poder manifestar sus dudas, sus criterios, sus ideologías. Yo espero que eso pase. Ya la última, hijo de madre, sí, ya. No sé por qué me surgió otro tema cuando yo ya voy a acabar. ¿Usted qué opina de los 3 presos políticos que tenemos de aquí en Manizales? Pues que lo primero es que les tenemos que garantizar el debido proceso. Eso es fundamental. Miren, nosotros lo que le hemos dicho a la personería, lo que le hemos dicho a las diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos es vigilen porque todo el proceso se haga con todas las garantías políticas, sociales, civiles, que cualquier ser humano en este municipio merece. Y después será la justicia la que determine si ellos son culpables o no son culpables. Pero lo primero es que le tenemos que garantizar el debido proceso a estas personas para que pues, puedan defenderse, puedan salir y dar sus argumentos alrededor de lo que pasó en las marchas, de por qué están capturados o de si fueron ellos o no fueron ellos, ¿cierto? La realidad pues legal que tiene este país. Yo espero, hermano, que sea un juicio justo y que si esas personas son inocentes puedan salir a la calle. Les agradezco a todas las personas que vieron, que comentan, que dan like. Nos veremos en un próximo programa. ¿Algunas últimas palabras? Pues que participen en política, ¿cierto? Que se formen, que participen en política, que hoy lo que necesita este país son nuevos liderazgos alrededor de lo que está pasando en las coyunturas, no solamente locales, sino también nacionales, y que, bueno, esperamos poder transformar el Congreso de la República y la presidencia en el 2022.